Bueno, reanudamos la sesión y, bueno, tengo el honor de introducir a doña Carmela Armesto González Rosón, que es la directora general del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Es un inmenso placer que también la entidad gestora esté representada en este congreso y, por supuesto, ya tiene la palabra. Buenos días a todos. Pues solo deciros que muchas gracias por invitarme, por poder compartir con vosotros este foro de estudio, este foro de debate y nada mejor que una universidad. Esto nos da esperanzas de continuidad de este interés por los foros académicos, por los jóvenes estudiantes en seguir estudiando, analizando y dándonos muchas veces en temas complejos, muy complejos como es el sistema de seguridad social. La verdad es que cuando participo en estos foros o tengo la oportunidad de venir, me hago un poco la reflexión de qué es la seguridad social, y en este caso el INS. Y bueno, yo creo que el INS, como toda la seguridad social, en todos los momentos difíciles o todavía más difíciles que puede vivir la sociedad, como ha sido en esta última etapa de la pandemia que hemos sufrido, pues yo creo que ha dado respuesta, y una respuesta a un alto nivel, en la protección y en la cobertura a las personas que más lo necesitan. Por tanto, creo que otra vez ha demostrado la seguridad social que tiene tal flexibilidad y tal cobertura a todos los ciudadanos, que cuenta con un personal muy entregado, con una capacidad de trabajo y de considerar que el ciudadano está por encima de todo, que nuevamente pues dos cosas muy concretas como fue el ingreso mínimo vital, la prestación COVID, además de otras medidas, pues dio la talla y pudimos ayudar a que este país en momentos muy complicados siguiera adelante. Me encanta poder compartir aquí, compartir lo que estáis haciendo en esta mesa, ¿no? Que es reconocer los trabajos y los trabajos de investigación. Entonces, por mi parte, pues me interesa que sigamos con el procedimiento. Pues, muchas gracias. La directora general, por lo tanto, desvelará en este momento las identidades de las personas galardonadas con el premio Rivero Lamas, que te tengo que decir que fue un expresidente de esta asociación inmensamente querido por nosotros y que desde hace muchos años pues, el premio de la mejor comunicación del nombre de su vida. Y aquí está para que sucesivamente Muy bien, pues no voy a poner más emoción, que ya lo tiene el poder conseguir este premio, esta mención. Y en este caso sería para María Gorrochategui Polo. Bueno, vamos a decir el nombre, ¿no?, del estudio: los retos actuales y futuros en la formación y cualificación de la gente de mar ante la digitalización y la automatización de buques. Pues nada, enhorabuena. Francisco Javier Hierro, por su comunicación, subsidio y renta agraria tras el ingreso mínimo vital. Muy sencillo. Enhorabuena.
A continuación, procederemos a la entrega del premio a la mejor tesis doctoral. Vale, a la que vaya a hablar, Sánchez. Luego cuenta con la Me comunican, ya la han conocido, doña María del Mar Crespi Cerrión, doctora de la Universidad de Balear, es la ganadora de la 4ª edición del Premio Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social a la mejor tesis doctoral, referida en este caso a las defendidas en el año 2022, por la tesis Incapacidad temporal y absentismo laboral, prevención, control y retorno al trabajo, dirigida por el profesor Eric Monreal Brixbauer. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero dar las gracias a la Asociación Española de Derecho del Trabajo, a su presidenta y a su junta directiva por tener siempre en cuenta a los jóvenes investigadores a la hora de conceder este premio y a la hora también de cedernos un espacio tan importante como este del que dispongo yo hoy. Gracias también al jurado por este reconocimiento a mi trabajo, porque no es solo una valiosa recompensa a mi esfuerzo y dedicación, sino también, sobre todo, a la ayuda y al apoyo que he recibido de mi familia, de mis amigos y de mis compañeros de la Universidad de las Islas Baleares a lo largo del camino. Aprovecho también este momento para reiterar mi agradecimiento a mi director de tesis y maestro, el doctor Eric Monreal, y al tribunal que en su día la valoró, conformado por los profesores Francisco Pérez de Dos Cobos, Remedio Roqueta y Teresa Carinchi. Gracias también a todas las personas de la doctrina aquí presentes por sus trabajos en materia de incapacidad temporal y absentismo, que me han inspirado tanto y sin que las ideas mi tesis no hubiera sido posible. Pues bien, mi tesis analiza de forma integral el marco jurídico que afecta al absentismo laboral en España, con especial atención a su relación con la regulación de la incapacidad temporal desde las perspectivas de su prevención, contención y retorno al trabajo. El absentismo laboral derivado de la incapacidad temporal es un problema creciente con graves repercusiones económicas y organizativas para las empresas. También tiene consecuencias presupuestarias para la seguridad social, que le voy a contar a la directora general, ya que el coste del subsidio se ha doblado. Antes del COVID se dobló en los últimos 5 años hasta alcanzar una cuantía equivalente al 0,8% del PIB. Lo que también suscita, por otra parte, la duda de si se está proporcionando una respuesta laboral adecuada a los problemas de salud que padecen los trabajadores. Además, se trata de un fenómeno que tenderá a agravarse en las próximas décadas a causa del empeoramiento general de la salud de la población trabajadora que se derivará de su envejecimiento. La principal causa del absentismo es la pérdida de salud del trabajador. De ello no hay duda. Por ello, en primer lugar, el absentismo debe enfocarse desde una óptica preventiva destinada al estudio de los mecanismos que puedan proteger el bienestar de los trabajadores en un sentido amplio. Con tal fin, se establecen obligaciones preventivas directamente relacionadas con la incapacidad temporal, como, por ejemplo, la obligación de informar a los representantes de los trabajadores sobre las tasas de absentismo o la obligación de realizar un reconocimiento médico cuando un trabajador se reincorpora tras una ausencia duradera. Pero en términos generales, he visto que se trata de medidas y el grado de aplicación en la práctica es insuficiente, por lo que no se cumple su función de identificar los factores de riesgo laboral que influyen en las incapacidades temporales y también en aquellas que se califican formalmente como derivadas de contingencias comunes. Por otra parte, la incapacidad temporal no se deriva solo del padecimiento de un problema de salud,
sino sobre todo del impedimento que este problema de salud provoca para el trabajador a la hora de desarrollar su trabajo. En nuestro sistema, la incapacidad temporal se reconoce y se mantiene mientras un trabajador está impedido para desarrollar su trabajo habitual. Es decir, un trabajador podría estar capacitado para desarrollar un trabajo distinto, con unas funciones diferentes o con otras condiciones laborales. Pero se le obliga a estar de baja hasta que puede regresar a su puesto de trabajo habitual. Ello es perjudicial, en primer lugar, para el propio trabajador, porque en las condiciones adecuadas se ha visto que trabajar es beneficioso para la recuperación médica, especialmente en aquellos casos de las dolencias duraderas. Por tal motivo, considero y propongo en mi tesis que convendría importar de otros países europeos la figura de los planes de retorno al trabajo, que permiten acomodar la obligación de trabajar al estado de salud que presenta el trabajador. Dichos planes no están regulados en España y además la legislación obstaculiza directamente su aplicación porque la regula como una prestación incompatible con el trabajo. Por ello, convendría reformarla y facilitar el retorno al trabajo mediante el reconocimiento de figuras como la incapacidad temporal a tiempo parcial o el alta médica condicionada a las adaptaciones laborales. Pero aparte del malestar del trabajador, en el absentismo influyen también factores motivacionales ajenos a la salud, especialmente en el caso de procesos cortos derivados de contingencias comunes. Ello se debe a que generalmente el médico no puede verificar de forma objetiva e inmediata el grado de malestar que padece un trabajador. Y como el trabajador no soporta directamente el coste de su ausencia, puede tener interés en obtener una incapacidad temporal, aunque no concurra su supuesto de hecho. Por ello, se aplican desincentivos económicos y controles dirigidos a verificar la legitimidad de la ausencia, tanto institucionales como empresariales. En cuanto a los desincentivos económicos, estos generan problemas jurídicos y prácticos relevantes. Por ejemplo, el Comité Europeo de Derechos Sociales ha considerado que la cuantía reducida que se aplica durante los primeros 20 días de baja por contingencias profesionales fricciona con el principio de suficiencia de las prestaciones. También es problemático el desincentivo económico indirecto que representa el riesgo de perder el empleo como consecuencia de la incapacidad temporal, especialmente para los trabajadores precarios. Y esto porque pueden verse empujados a trabajar enfermos con consecuencias graves para su propia salud, para la salud pública y también para la productividad de la empresa. Ello ocurre porque el legislador carga sobre las empresas parte del coste de la prestación pública sin impedir que puedan liberarse del mismo a través de la extinción contractual. En cuanto a los controles de carácter institucional, la transferencia de competencias sanitarias y de control al INS y a las mutuas les ha proporcionado mecanismos eficaces de control del fraude. No obstante, la superposición de sujetos que intervienen en la gestión de la incapacidad temporal, junto con la necesidad de garantizar los derechos de los trabajadores, genera un entramado administrativo muy complejo que adolece de ciertos defectos técnicos que provocan ausencias innecesarias que yo he calificado como de absentismo burocrático. Por ejemplo, en la tesis señalo la necesidad de repensar aspectos formales propios de la ordenación de la incapacidad temporal que son claramente problemáticos, como la utilización que se hace en la práctica de los llamados partes de reposo como alternativa a veces fraudulenta a los partes de baja médica, o la aplicación que se hace del procedimiento de disconformidad a los procesos derivados de contingencias profesionales. En definitiva, el análisis de las normas que influyen en la dinámica del absentismo laboral, en atención a su configuración jurídica y a la observación empírica de sus consecuencias médicas y económicas, revela que existe un margen de mejora notable. Es decir, la mejora técnica de dichas normas contribuiría a alcanzar con mayor eficacia sus objetivos de, por un lado, prevenir las dolencias que provocan las ausencias médicas de los trabajadores y, por otro, asegurar que se haga una aplicación
adecuada de la incapacidad temporal en beneficio de los trabajadores, de los empresarios y del propio Estado. Muchas gracias. Muchas gracias, y trabajando donde trabajo no puede ser más interesante lo que has expuesto. Es verdad que coincidimos en reflexiones que has hecho y que las estamos hablando internamente, en esa reincorporación gradual que podría ser. Ahora no ocurre que incluso una persona se tiene que encontrar muy bien, incluso después de procesos muy grandes y largos, para incorporarse a un día a día complejo, con desplazamientos, con 8 horas de trabajo, con lo cual compartimos ideas y bueno, luego hay que ver la oportunidad, las normas, la capacidad de realizarlo, pero yo creo que apuntas, con lo cual si yo pudiera tener posibilidad de poder leer este trabajo, seguro que nos resultaría muy interesante. Muy bien, pues muchas gracias. Pues en el apartado de conclusiones generales, Francisco Trillo Párraga. Cuando quieras. Vale, Santiago, que habla. Aguanta, José Ignacio. Bien, buenos días a todas y a todos. Y a estas alturas de congreso, lógicamente, toca ir concluyendo. No voy a ser yo, sino va a ser el profesor, por supuesto, García Blasco, con esa sesión de cierre. Pero sí que me toca presentar unas conclusiones generales, no sin antes agradecer a la Asociación Española de Derecho al Trabajo, a la directiva, pues, aguanta, desarrollar este papel difícil, por lo que ahora diré, por otra parte, y sobre todo agradecer a mis compañeras y a mi compañero que me han acompañado en esta relatoría, que es colectiva, y por tanto a Juana María Serrano, a Graciela Moraru, a José Luis García y a Catalina Esmiquillica, ¿no? Gracias de verdad, porque claro, se trata de un trabajo colectivo de relatoría. Bueno, a partir de aquí, para ir lo más ágil posible en la presentación de estas conclusiones, ya me han pedido incluso que podamos ser un poco más concentrados, y yo ahí suelo ser bastante obediente, también, o sea, normalmente siempre, pero hay más. En ese sentido, simplemente explicar un poco cómo hemos basado, cómo hemos estructurado estas conclusiones. Básicamente se estructuran a partir de una premisa general, que compartiré con ustedes, y de esas 7 conclusiones, con una conclusión. Todo esto lo digo porque además a medida que yo vaya diciendo un número, todo se va acercando, y sobre todo en la mesa están relajados porque ya tengo un tiempo, pero espero que así sea. ¿Cuál es la premisa o partida general? Bueno, nosotros hemos entendido que esta nueva normativa de empleo ha supuesto las bases para superar la relación tradicional entre empleo y normativización de las relaciones laborales. Aparece en el conjunto, va a aparecer en el conjunto. ¿Tienes el diafragma a tope? Que asistimos a una nueva etapa con un aire renovado, donde efectivamente se resignifica la función sociopolítica como vehículo de reflexión. Y que sigue entendiendo, lógicamente, que el encuentro del empleo con el derecho al trabajo es determinante. Esto se vio con la presentación, ¿no? En la intervención que se ha puesto colectivo en muchas ocasiones, porque en realidad es el lugar de encuentro en el que discurso y realidad se concitan. Ese es un tema que a nosotras nos ha llamado particularmente la atención, porque condiciona no solamente las diferentes sensibilidades de política nacional, sino las posibilidades en definitiva de que el derecho al trabajo cumpla su función, esa función sociopolítica que constitucionalmente se le asigna, y a su vez la posibilidad de realizar el proyecto político de trabajo decente, de empleo digno en el nuevo plan, ¿no? Bueno, esa es la premisa, ¿no? de partida. Bueno, ¿cuál es la primera conclusión? Pues la primera conclusión tiene que ver con el diagnóstico, con conceptos y objetivos de política del derecho en la Ley 3/2023, que aparece fundamentalmente en las primeras ponencias, pero insisto, también atraviesa al conjunto de ponencias, ¿no? Y la conclusión es que determinadas relaciones con el empleo, por parte de las personas que trabajan, son generadoras de la violencia social que acaba, que determina en última instancia la vulnerabilidad o la exclusión. Y
Y en ese sentido, bueno, estamos todos pensando normalmente desde ese empleo, pero también en situación de subempleo, ¿no? Y es extraño seguramente por el tiempo, pero no ha aparecido demasiados guiños a, bueno, a todo el debate sobre la reducción del tiempo de trabajo con propuestas ya normativas firmes, ¿no? En ese sentido, yo, por pensarlo, si eso desde la política pública de empleo tiene o no cabida, visto que efectivamente esa relación de las personas que trabajan con el empleo a veces genera esa violencia, ¿no? Claro, es así. En el caso del diagnóstico, es un diagnóstico muy difícil, ¿no? En la propia ley de empleo, en la exposición de motivos, no puede sino recordar que se han sucedido una serie de coyunturas económicas, políticas, que yo no voy a pasar a enumerar, que las conocemos perfectamente todas y todos, pero que hacen, ¿no? El diagnóstico hacen realmente casi un ejercicio muy difícil, ¿no? Bueno, lógicamente el objetivo general es de la normativa sobre empleo se hace residencial en la integración social a través del empleo digno y la protección social suficiente, partiendo de un reconocimiento, y eso también ha aparecido con carácter general a lo largo del Congreso, se ha dicho a veces de forma más expresa y más contundente, otras veces de forma más elíptica, pero siempre ha estado presente el hecho del fracaso del modelo de empleo previo a la normativa actual. Y ese que aceptaba críticamente, por decirlo de una forma sucinta, que estar en situación de empleo consentía, ¿no?, a las personas escapar de la situación de empleo. Yo creo que por primera vez normativamente aparece recogido de forma expresa esa idea, ¿no? Una idea, insisto, que ha aparecido a lo largo de este Congreso. Bueno, y la dificultad, por tanto, de cómo identificar a las personas en situación de vulnerabilidad, superando, por tanto, los estereotipos de la existencia de colectivos o de personas concretas que sean vulnerables, ¿no? Que es una reflexión muy interesante que también ha aparecido en el Congreso. Y aquí, curiosamente, en la presentación de comunicaciones ha aparecido una idea que traíamos nosotros, comentábamos nosotras ayer también, que tiene que ver con intentar buscar un criterio lo suficientemente amplio para que impida el estereotipo, ¿no? Y ese criterio que, insisto, me ha alegrado que coincidiéramos en la presentación de comunicaciones esta mañana, entendemos que puede ser la condición social, ¿no? Entendida como un estado interseccional de la persona que trabaja, que además de señalar posibles situaciones de vulnerabilidad social, podría tomarse como criterio para reforzar la garantía del principio de no discriminación. Nos parece, ¿no?, que ha estado presente también en el debate y en las diferentes ponencias. Segunda conclusión, y voy un poco más rápido. El objetivo de la creación de empleo digno y de calidad en la normativa laboral y de empleo ostenta realmente la capacidad de limitar el derecho. Hemos vivido una realidad durante un largo ciclo, ¿no?, que comienza casi con las relaciones laborales democráticas, en las que lógicamente la idea de viabilidad del proyecto empresarial se aseguraba a través de la libertad de empresa y, por tanto contratar como despedir era, excepto en momentos, ¿no?, de vulneraciones de derechos fundamentales, etcétera, etcétera, una decisión única y unilateral del poder de los sujetos empresariales. Bueno, yo creo que las políticas públicas de empleo, y a través de esta ley se demuestra mucho más, yo creo que sí tienen esa capacidad, y parece que también eso ha sido bastante comentado, pese a que sí que cabría, ¿no?, saber, ¿no?, y mostrar cierta prudencia a la hora de valorar cuál es el recorrido de esas políticas públicas, teniendo en cuenta cuáles son las coyunturas económicas, etc., ¿no? Pero lo que sí es cierto, y ha sucedido durante esta crisis, es que realmente esa relación, o esa visión, mejor dicho, economicista del derecho al trabajo y del derecho al empleo también, ha ido desapareciendo con el tiempo. La relación entre el crecimiento del IPC y la creación de empleo, felizmente en esta crisis se ha superado, y eso yo creo que también nos ayuda o puede ser un espacio de reflexión. Yo voy a poner muy rápidamente 4 ejemplos donde efectivamente, y es que han aparecido aquí algunos, otros no, pero que rápidamente ponen en evidencia esa capacidad desde las políticas públicas de empleo de limitar el poder empresarial, ¿no? Y tiene que ver, lógicamente, el primero de ellos con el nuevo uso de la flexibilidad interna, el segundo de ellos con el establecimiento, ¿no?, de
de cuotas de reserva para personas con capacidades diversas, cláusulas de jubilación forzosa o, en último lugar, el impacto, ¿no?, que tiene también en términos de empleo una normativa laboral determinada, ¿no?, como ha pasado especialmente con la reforma laboral del año 21. Como tercera conclusión, el éxito de la política pública de empleo se hace depender, y esto se señaló también ayer en la presentación, se hace depender del nivel de descentralización de estas y de la atención de proximidad, así como el de la inversión de recursos humanos suficientes. El profesor Bay nos hacía referencia a un artículo, ¿no?, el número 100 de la revista de Derecho Social, y yo creo que efectivamente recoge muy bien esa idea, ¿no?, que es una idea que tiene que ver con que buscar, ¿no?, la estructura institucional que resulte lo más eficaz posible y que, lógicamente, cumpla con los objetivos de colocación y recolocación de personas de manera recordando que no es una banalidad que ya hace muchas décadas que el sistema perdió el monopolio público, no se trata de un sistema para nada público, y que efectivamente la experiencia del método abierto de coordinación ha ido enseñando un camino necesario de articulación entre los diferentes niveles. Bueno, esa idea de proximidad a través de las corporaciones locales fundamentalmente parece que es un salto bastante importante para efectivamente satisfacer la necesidad de adaptación de este espacio a la transición digital, a la igualdad en materia de empleo. Cuarta conclusión. La cuarta conclusión tiene que ver con algo que se ha dicho antes también, aunque de forma menos concreta, y es que ser demandante de empleo no es condición suficiente para poder acceder al empleo, siendo por tanto la empleabilidad el criterio que va a determinar la aplicación de una política activa o pasiva. Y aquí normalmente la integración, claro, social, lo que exige de las políticas públicas activas y pasivas es, por un lado, intentar a través de, cuando la persona que trabaja tiene posibilidad, tiene esa empleabilidad, llevarla al mercado de trabajo de nuevo a través del empleo, ya sea venga de una situación de desempleo como de una reestructuración empresarial, da igual el origen, y eso sí, si acompañan a esa situación de vulnerabilidad social determinadas características que hace que la persona se aleje, ¿no?, de su posibilidad de ser empleable, ahí por tanto tienen que aplicarse o intervenir las políticas pasivas de empleo, ¿no? Por tanto, ahí además sí que es muy importante, o nos parecía muy importante destacar que la concepción, ¿no?, de la política pública tiene que abordar estas situaciones a las que me refiero de vulnerabilidad como un proceso de dimensión colectiva necesariamente, que tiene que ver con una crisis económica, que tiene que ver con desempleo forzado, con insuficientes condiciones habitacionales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no en ningún momento, o evitando en todo momento, mejor dicho, la culpabilización de la persona en concreto. Bien, quinta conclusión, perdón. La empleabilidad se alcanza a través de la formación, con el compromiso de ambas partes de la relación laboral. La importancia de la formación, aquí es lo que más vamos a destacar, de la formación de los sujetos empresariales es decisiva en términos de empleabilidad, así como de adaptación y transformación del empleo. Yo creo que hay un debate desde hace mucho tiempo y que ha estado presente aquí, es muchas veces la formación cómo responde a las necesidades del mercado de trabajo tan cambiante, pero también dando cuenta de cuáles son los sujetos empresariales que intervienen en ese mercado. Se ha hablado en algunas ocasiones incluso de reforma empresarial. Quizás sea esta una forma de intervenir en esa reforma empresarial para dar cuenta, como se ha dicho en alguna ponencia y también aparece en la exposición de motivos de la ley, que hay 1 de cada 3 empresarios que tiene un nivel de estudios bajísimo, ¿no?, y que lógicamente eso redunda negativamente y necesariamente en un mercado de trabajo que a veces no tiene dirección, no sabe a dónde va y responde a impulsos que lógicamente luego desde las políticas públicas, ¿no?, de empleo se tiene que adaptar a esa situación. Bueno, me parece que es muy importante, o nos pareció importante destacar esto que se dijo, ¿no?, y seguramente la ponencia, se ha dicho en la ponencia de Ferran Camas, el profesor. Bueno, dos últimas conclusiones que tienen que ver
con el análisis de las políticas pasivas de empleo, y es que ahí pasa necesariamente por el examen de las prestaciones y subsidio por desempleo, tanto en el ámbito lógicamente contributivo como asistencial, admitiendo de entrada que se detecta una ausencia de coordinación entre los niveles contributivo y asistencial. Es algo que ha aparecido en las ponencias, se ha dicho por el doctor Tuero, pero no solo, también en la ponencia complementaria, y en este último nivel se exige haber agotado la prestación, ¿no?, contributiva para poder acceder a la prestación asistencial. Hay que destacar, y yo creo que eso es importante hacerlo, qué significa, cuál es el significado que ha tenido en este sentido la aparición, ¿no?, en el ordenamiento jurídico del ingreso mínimo vital. Finalizo ya, para ajustarme al tiempo, con una séptima conclusión que tiene que ver con las ponencias relativas a la seguridad social. Y aquí también hay como una situación de aire renovado. De aire renovado básicamente en torno a una idea y a un debate, no solamente político, también jurídico, que se venía desarrollando desde hacía demasiado tiempo y que seguramente a partir del 2010-2011 tiene una concreción normativa que ahora aparece de nuevo reformada, ¿no? Y es que se decía que era imposible sostener el sistema con las de seguridad social con las características que tiene. Y por tanto, la preocupación por la sostenibilidad provocó fundamentalmente en el periodo 2011-2014 una serie de reformas que, sin embargo, aparecen hoy cambiadas para asegurar, eso sí, la sostenibilidad del sistema desde una óptica diferente, que no sea la de recortes, de gastos, sino que precisamente mejore los ingresos. La principal herramienta, lógicamente, viene de la mano de la separación de las fuentes de financiación, y la segunda viene del destope de las bases máximas, que todavía no ha llegado, pero esperemos que la negociación continúe y llegue a buen puerto, ¿no? Bueno, en último lugar, antes de la conclusión final, bueno, es importante también que la seguridad social, como se ha dicho por parte de Juan Carlos, que haya, ¿no?, una modernización de la gestión pública, siempre teniendo como horizonte, digamos, una buena gobernanza de esa digitalización, y en especial del algoritmo. Yo ahora ya sí que finalizo simplemente con una reflexión final, que tiene que ver con algo que también se trató en la presentación, y es cuál es el impacto de la normativa laboral en el empleo, ¿no? Si, en definitiva, el derecho al trabajo ayuda a crear empleo o no. Y lo que yo creo que sí aparece demostrado es que un derecho al trabajo que está pensado para degradar derechos como única vía que permite la creación de empleo, no solamente no crea, sino que destruye. Y yo creo que esa sí que es una relación demostrada científica. ¿Qué quiere decir ello? Y esta es, yo creo que donde nosotros, además, de forma optimista, depositamos las esperanzas en esta nueva relación entre trabajo, el derecho al trabajo y derecho al empleo, ¿no? Y es que una normativa laboral que mejore y refuerce, al menos desde el principio de estabilidad, pero también desde la flexibilidad interna, las condiciones de trabajo, hace y contribuye a crear empleo. Si eso es así, que no sé si es así o no, lo que sí es que es un factor importante que yo creo que explica cuáles son las cifras actuales de desempleo. Y eso habría que verlo, ¿no? Si efectivamente a través de la mejora de la estabilidad del empleo y a través fundamentalmente del nuevo uso, dimensión de la flexibilidad interna, se ha conseguido efectivamente, dotando de mayor calidad las relaciones laborales, también fomentar la creación de empleo. No creo que la coyuntura económica de España sea muy diferente a la de otras países de la Unión Europea, o incluso de otras partes del mundo. Sin embargo, el comportamiento en materia de empleo es un comportamiento diferente. Pido perdón si me he excedido en el uso de la palabra y sobre todo muchas gracias por vuestra paciencia. Solo he podido ver que era esto por mi agenda, he podido pasar por el Consejo Provincial de la Seguridad Social que tenemos aquí, y desde luego lo que he oído además ahora en este resumen, creo que habéis tratado
futuro, esperanza y tranquilidad, que la seguridad social seguirá cubriendo y protegiendo a los ciudadanos. Ya han dado muchos años. Por mi parte, muchísimas gracias nuevamente por haber podido participar en este acto. Sin solución de continuidad, pues continuamos con el programa. Bien, buenas tardes. Ya llegamos ya al final, ¿no?, de este magnífico congreso y, aprovechando lo que acabo de decir, felicitar a la asociación y, en nombre de la asociación, a la presidenta, ¿no?, de esta magnífica asociación a la que pertenecemos todos. Ha sido un congreso extraordinario, sencillamente extraordinario, muy participado, con ponencias de muchísima calidad, a todos los hechos. Bueno, para mí es una enorme satisfacción presentar al profesor y gran amigo Juan García Blasco, ¿no?, algo que agradezco a la propia asociación y al mismo, ¿no?, al propio Juan García Blasco, por esa elección, ¿no?, tributaria también de la amistad que tenemos de tantísimos años, ¿no? Como bien sabéis, Juan García Blasco es catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Zaragoza. Lo es desde hace ya muchos años, ¿no?, y es muy conocido en general, ¿no? Yo quiero subrayar aquí que Juan García Blasco pertenece a una escuela laboralista de Zaragoza, de Aragón, se puede decir en sentido amplio, y quiero utilizar aquí la denominación de escuela no en el sentido clásico o tradicional, que yo creo que está superado, ¿no?, sino la escuela como forma, ¿no?, de entender la universidad y no solo la disciplina. Y eso sí creo que está vigente, ¿no? Pertenece, digo, a una escuela enormemente prestigiosa que fundó su maestro, que es un gran maestro compartido, Juan Rivero Lamas, al cual también quiero recordar aquí. Bastante se ha por el premio, ¿no? Y quiero decir que la labor desempeñada por Juan García Blasco no se limitó a la contabilidad, ¿no? Ha sido, por supuesto, un desarrollo creativo, ¿no?, y a una escuela enormemente prestigiosa, ¿no?, con investigadores excepcionales, como lo del libro, ¿no?, con investigadores que de alguna manera dan sentido a esta idea inicial, ¿no?, de una escuela que se entiende como modo de ser
universidad como un organismo público al servicio de la sociedad, y también de la formación integral de las personas, ¿no? Capacitándolas para ser ciudadanos, ante todo, activos, ¿no? Y por supuesto, aparte de ello, con los conocimientos que exige la sociedad y también el desarrollo de sus propias capacidades. En definitiva, en el sentido que podríamos utilizar de escuela humanista que viene de la tradición a la que pertenecemos, por lo menos esta escuela nos pertenece, ¿no?, de Francisco Giner de los Ríos, ¿no? Por lo tanto, es algo mucho más que una escuela laboralista, es en definitiva una concepción integral de la universidad que para mí queda personificada, queda cristalizada en la figura de Juan García Blasco, ¿no? Y la descripción muy breve, ¿no?, currículum que voy a indicar ahora, creo que lo pone de relieve fácil y de forma muy difícil, ¿no? Aparte de ser catedrático de hace ya muchísimo tiempo, científicamente autor de numerosas monografías de muchísimo prestigio, libros colectivos, porque también se ha caracterizado mucho por el impulso, no solo ya de lo que es el ámbito, ¿no?, de la Universidad de Zaragoza, sino compartiendo, ¿no?, con otras universidades y también con otros saberes diferentes, ¿no? Ha publicado muchísimo en distintas revistas, revistas prestigiosas, ¿no?, con diversas prácticas, que agotando la literatura jurídico-laboral en todas sus facetas, y en cada una de ellas marcando tendencia, ponente en muchísimos congresos nacionales e internacionales. Es un profesor que ha sido reclamado, no es que haya tenido estancias, que la ha tenido también, pero ha sido reclamado como profesor invitado, ¿no?, en distintas universidades italianas, pero también latinoamericanas, y muy especialmente destacando quizá en Argentina, ¿no? Investigador principal, ¿no?, también con numerosos proyectos competitivos nacionales e internacionales. En un caso no suele indicarlo, pero hemos conocido un proyecto internacional muy importante en su momento, donde había figuras señeras, ¿no?, de Higuera, ¿no?, es decir, que fue un grupo muy importante que publicaba libros anuales, ¿no?, durante bastantes años, y que tenía el liderazgo de Juan García Blasco, Antonio Ojeda y otras personas que formábamos parte de este grupo donde había representación de todos los países. Este es un dato que me parece muy importante porque fue un grupo permanente, ¿no? Desgraciadamente algunas personas ya no están con nosotros, ¿no?, también de ese grupo a nivel internacional, ¿no? Autor de informes y dictámenes, ha sido muy reclamado también por su conocimiento, a nivel institucional, muy especialmente, pero también por la de empresas, por la propia universidad, ¿no? Desde la perspectiva, digamos, estrictamente universitaria, pero en el marco, digamos, institucional, hay que subrayar y lo relaciono con ese compromiso que hay publicado, que ha sido rector de la Universidad Pública de Navarra, ¿no?, y a mayor abundancia también decano de la Facultad de Derecho, secretario general de la Universidad de Zaragoza, de la cual ahora mismo, en este momento, es vicerrector. Pero con un dato también interesante, estamos en el marco de un proceso claramente constituyente, con una nueva ley muy importante que va a operar un cambio muy significativo, ¿no? Bueno, pues preside precisamente la comisión, ¿no?, de reforma del estatuto y de la adaptación también de esta ley, también la preside, ¿no? Un dato muy significativo en ese compromiso con la mesa, que exige mucho tiempo, ¿no?, y que muy generosamente también se presta a ello. En un ámbito también distinto, profesional, ¿no?, yo quiero destacar también la condición del letrado durante mucho tiempo y en épocas fundacionales, ¿no? Creo que es más fácil ahora, cuando todos han ingresado. Letrado del Tribunal Constitucional, presidente de la nomeadora de la Comisión Consultiva Nacional de Órganos Colectivos, y quiero decir, por mi propia experiencia, ¿no?, hay muchísima relación, pero yo creo que el conocimiento general, pero hay mucha gente joven que está aquí afortunadamente
realmente en este magnífico congreso, que deben saber que para mí ha sido uno de los mejores presidentes. Hemos tenido muchos y tenemos ahora también un magnífico presidente. Pero él tuvo la virtualidad de ese momento fundacional y realizar informes sectoriales, aquellos libros verdes, los del lugar los conocemos todos y los hemos practicado, ¿no? Magníficos que se realizaron, que fueron además muy claros, abiertos, pues fue quien realmente, ¿no? Entregó al libro y que creó una red de conocimiento inédita, ¿no? Hasta ese momento. Yo creo que eso hay que hablarlo. También ha tenido una importancia, se ha recordado antes, ¿no? Como consejero del Consejo Económico Social. No cualquier consejero, ha sido consejero con mandamiento gubernamental y créanme, por la propia experiencia, puedo decir que no ha sido cualquiera, sino que ha estado presente de manera determinante. Por razones estrictamente políticas, pero bueno, que se comprenden dentro de la arena política. No existe, no ha sido presidente cuando realmente estaba cantado que iba a ser presidente, ¿no?, de este Consejo Económico Social. Tampoco fue necesario porque su influencia se ha hecho valer también ahí de forma muy significativa, siendo algo reconocido por todos su talante conciliador, justamente de diálogo social y de fomento del diálogo social, algo que yo he apreciado también, bueno, pues con ocasión de algún trabajo que hicimos en un equipo investigador, ¿no?, y otras actividades. Bueno, subrayar, y voy terminando, ¿no?, que es también árbitro en la resolución de conflictos colectivos de ámbito estatal y autonómico. Claro, esta idea de compromiso existe. Y ha recibido premios, no lo voy a relatar, ¿no?, varios premios significativos y de distinto carácter científico, profesional, académico, ¿no?, incluso lo ha tenido, ¿no?, dentro de premio de lo que se refiere también de honor, ¿no?, como letrado, ¿no?, del Tribunal Constitucional, ¿no? Así que es una cosa, al menos que parece poco habitual, ¿no?, pero conviene destacar, pero no quiero decir. Y yo señalaría en él algunos rasgos, ¿no?, para que no sea meramente enumeración, ¿no? Yo destaco en él algo que siempre me llamó la atención desde el principio, ¿no? Tiene una intuición jurídica formidable, una intuición jurídica, un sentido común jurídico, por decirlo con Santi Romano, espectacular, ¿no? En un momento determinado aparece que aquí una institución totalmente novedosa y claro, el centro de la verdad, ¿no? Ministro de conferencia, ministros tribunales de todo tipo, o haciendo trabajos conjuntos o separados. Esa capacidad de expresar los problemas, esa lucidez desde mi punto de vista que es innata, perfectamente, ¿no? Difícilmente se adquiere, también lo decía Santi Romano en este sentido. Y de las monografías, como he señalado muchas, yo diría que hay una que me parece que es clave, su tesis doctoral, Derecho de Huelga, es pionero, para los jóvenes quizás no, pero esta tesis es del año 1982, junto con otro libro muy conocido del mismo maestro más directo, Vida, Fernando Valdés, al que quiero también reconocer y homenajear también aquí, por supuesto, ¿no?, y Matías Sala. Sí. Yo creo que son los libros más determinantes de análisis en esta institución tan compleja y tan mal resuelta, como todos sabemos. Y las líneas de investigación actuales, creo básicamente, las más centrales también son la negociación colectiva, con las prestaciones son claves, no solamente por la constitucional, sino por la comunicación. La prevención de riesgos laborales. Algún premio recibió también en esta dirección, más que merecido, y lo que podríamos llamar también la problemática de la empresa y dentro de ella la reestructuración de empresas, ¿no? Yo creo que en toda ella ha dejado una huella bastante imborrable. Y finalmente, el título de esta ponencia me parece que es significativo de lo que se trata. Para presentar para justicia universitaria. Me parece muy significativo porque tiene que ver con lo que podríamos llamar el modelo de jurista, ¿no?, ante los cambios, ante la encrucijada del presente, marcadas por la incertidumbre, ¿no?, y la necesidad de los compromisos necesariamente constitucionales que tiene que asumir el jurista, ¿no?, en un marco de Estado social y democrático de derecho. Bien, se podría hablar muchísimo más de Juan, pero lo que tenemos que es oír a Juan. Pero me parece que esto no es una conferencia cualquiera.
Antes lo he hablado. Me decía Juan, oye, sé breve, no sé qué. Digo, Sé breve lo oculto. Lo oculto porque esta conferencia es un reconocimiento a su trayectoria, a un clásico libro de derecho del trabajo. Pues buenos días. Apetece estar aquí, y apetece mucho estar aquí en este auditorio, casi asusta este auditorio cuando uno tiene que comenzar a hablar, ¿no? Y he de decir que me encuentro a gusto por dos o tres razones fundamentales, ¿no? Primero, por estar aquí, invitado por la Asociación Española de Derecho del Trabajo, ¿no? Una asociación de la que hace muchos años que soy socio y que me parece que practica una forma de hacer derecho y de hacer universidad que a mí me gusta. Por tanto, agradezco mucho a nuestra presidenta, a la profesora Casas, y a toda la Junta Directiva la invitación a esta conferencia de clausura de este ya número alto y elevado de congresos sobre derecho del trabajo. Y en segundo lugar, también apetece estar aquí viendo caras de excelentes juristas y amigos por los que tengo profundo aprecio, reconocimiento científico y también amistad. Es grato, ¿eh? Hablar, decir cuatro cosas de divertimento. Que es lo que voy a decir a vosotros, pero veros a los que estáis aquí, a las que estáis aquí. Eso como reconforta mucho este oficio nuestro. Que hay este oficio universitario nuestro, ¿no? Que para mí es una forma de vida, entre las más importantes que ha conformado, que sigue conformando mi vida, ¿no? Por eso agradezco mucho la presencia de todos vosotros, de todas vosotras, y agradezco también mucho la presencia de mis colaboradores y del grupo investigador de la Universidad de Zaragoza, ¿no? Los 10 o 12 que están aquí, otros no han podido venir acompañándome, ¿no? Y formando parte de esta ceremonia propia de este congreso y de la asociación. Hasta agradezco también aquí la presencia de mi mujer, Virginia, no es laboralista por adhesión. Otras cosas, por haber soportado un laboralista durante tantos años y seguir haciéndolo. Por tanto, muchas gracias a todos vosotros, a todos vosotros y a todas vosotras. Y muchas gracias, José Luis, por esta presentación, que es fruto sobre todo de la amistad personal que tenemos desde tiempo. Todo lo que has dicho se debe a la edad. A determinada edad la vida se va volviendo imprevisible. Pero en todo caso alguna ventaja ha de proporcionar, y es disponer de una experiencia que solo la edad te proporciona. Por tanto, yo creo que ha sido precisamente ese reflejo que has hecho, ¿no? Básicamente. Y además, los jóvenes que estáis aquí, es gratificante ver a la doctrina científica, joven doctora, ¿no? Al respecto, venir, poner en conocimiento de los demás, de todos, lo que hacéis, en qué investigáis, a qué dedicáis vuestra vida científica y docente, ¿no? Y hacerlo valer. Yo creo que este es el encuentro, como decía la profesora Casas, más importante del laboralismo español, pero también es una gran oportunidad para los jóvenes de poner de manifiesto lo que es vuestro trabajo científico. Yo miro este auditorio y me veo reflejado en algunos o algunas de vosotras hace tantos años. Y un día pensé, bueno, algún día estaba escuchando a los grandes maestros nuestros, algunos tristemente desaparecidos, escuchándolos, ¿no? Y pensaba, algún día igual yo puedo hacer una conferencia de clausura que ha hecho el maestro Alonso Lea, el maestro Borrajo, o incluso mi propio maestro, Juan Rivero, o el maestro Valdés. Bueno, pues el tiempo va y da oportunidades al respecto. Por eso, seguir estos pasos, joven doctrina científica española, seguirlo, porque eso es muy importante, será un testimonio propio, muy singular, que es necesario llevar a la gestión. Por tanto, todas estas razones me hacen encontrar feliz y a gusto aquí, ¿no? En este. Tú acabas de decir, José Luis,
tu presentación, el título de esta intervención. Antes, cuando me propuso la intervención, me dio a casa, bueno, voy a hablar de... ¿Qué derecho para el oficio universitario? Con interrogante. No lo sé qué derecho para el oficio universitario. Ahora, espero decíroslo al final. ¿No? Pero me parece a mí que el empleo público universitario, y hoy hemos hablado del empleo, pero el empleo público universitario también es empleo, también es empleo. Me sirve un poco para reflexionar con vosotros un poco sobre cómo veo yo el tratamiento jurídico de lo que denomino el oficio universitario, que es uno de los oficios, para mí, más bellos del mundo. Y, de paso, nuestro oficio de laboralistas, ¿no? De juristas laboralistas, ¿no? Entendiendo por el oficio, obviamente, pues la actividad universitaria, ¿no? La actividad docente, la actividad investigadora, la actividad de transferencia y de innovación, ¿no? Es una parcela, desde el punto de vista jurídico, del empleo público. Nosotros, la mayor parte de los que estamos aquí, hay otros, los que dedicáis profesionalmente a otros ámbitos, ¿no? Pero somos empleados públicos, universitarios, ¿no? Y desempeñamos este oficio precisamente en esta condición. Yo trato aquí, en el tiempo de que dispongo, de analizar con vosotros este derecho, ¿no? ¿Qué derecho se aplica a la actividad, al oficio universitario? ¿De dónde viene? ¿Qué instrumentos lo integran? ¿Qué fuentes? ¿Cómo se proyecta? ¿Qué insuficiencias? ¿Qué carencias tiene? ¿Podemos hablar de un derecho de identidad propia para el oficio universitario? ¿Lo tenemos? ¿Está conformado? ¿Son instrumentos jurídicos capaces de ser identificados y de conformar ese derecho propio? Como se habla de otros derechos, ¿no? Bueno, eso quería reflexionar, ¿no? Básicamente. Respecto al hilo también del empleo público, ¿no? Del empleo público. Este personal, al que todos pertenecemos, en las distintas categorías que conocéis, ¿no? Hoy está muy bien identificado y en la ley, ¿no? Tenemos una ley nueva, la Ley Orgánica del Sistema Universitario, que introduce aspectos muy novedosos en este análisis en general, o los antecedentes que teníamos hasta ahora de esta figura, y también la Ley de la Ciencia, la transferencia, la innovación también, que ha sido una reforma reciente. Por tanto, los instrumentos jurídicos aplicables tienen lugar en un escenario normativo diseñado y ordenado por estos textos legales. Este es el escenario legal donde se desarrolla el oficio universitario, la actividad universitaria, y en particular a lo que toca al personal docente e investigador. Esta caracterización pública hace que este personal esté compuesto hoy, como sabéis, por una doble naturaleza, en la que voy a reparar más en una que en otra, ¿no? Una que son los cuerpos docentes, a lo que somos muchos de nosotros, ¿no? Pero también el personal laboral, o las figuras contractuales laborales, en las que seguro sois muchos de los que estáis también aquí, sobre todo jóvenes investigadores, ¿no? Por tanto, pues, esto conforma también el propio oficio. Los cuerpos docentes son mayoritarios, o la ley dice a las universidades que tienen que ser mayoritarios. Y el personal laboral no puede superar el 8%. Luego veremos qué tendencias se esperan las universidades después de esta ley en relación con estas figuras. ¿A dónde iremos? Vamos a ver luego mi opinión. Por tanto, en el caso de los cuerpos docentes, el derecho aplicable es el que corresponde a la condición de funcionario público, el derecho de naturaleza administrativa, donde la fuente reguladora principal, a veces exclusiva, es solo la ley. Por tanto, se trata de un derecho de configuración legal, si bien con otras fuentes, también con otros instrumentos de naturaleza mixta, pero sobre todo las fuentes reguladoras de esta parte del oficio universitario son fuentes legales, de origen legal. Y eso se proyecta obviamente sobre los cuerpos docentes, los titulares, los catedráticos de universidad. ¿Qué fuentes se aplican aquí? ¿Qué instrumentos regulan para la hora de conformar este derecho, ¿no?, del que estoy hablando? Claro, somos empleados públicos, o son empleados públicos. Y la propia ley ya da algún paso más, ¿no? Y identifica que estos funcionarios públicos se regulan por las bases establecidas en la propia ley. La ley ordena aspectos relacionados con el estatus jurídico de estos cuerpos docentes. Incluso abre la puerta a un estatuto básico del personal docente e investigador, que no sé exactamente qué es, os lo confieso. Pero que no va a haber la luz porque se requiere una ley, y no creo que llegue aquí, ¿no?, en la actual legislatura. ¿Qué habrá en ese estatuto? ¿Eso qué es? Condiciones de prestación de la actividad para los funcionarios, también para los laborales. No tengo claro, ¿eh? ¿Qué habrá?
contenido y alcance de tener ese anunciado estatuto básico del personal docente. Pero también estas fuentes están integradas por las disposiciones de las comunidades autónomas. No es fácil encontrar un derecho donde hay tanta intensidad de actuación de las comunidades autónomas, aun no teniendo competencias directas, pero las tienen. Y la propia ley le proporciona también instrumentos de actuación. La legislación general de la función pública o los estatutos de las universidades, antes te he referido, José Luis, a ellos. Una manifestación también de la propia autonomía universitaria, de la constitucional autonomía universitaria. También hay. Son todos ellos instrumentos, pero son instrumentos de derecho público, con independencia de su origen estatal, autonómico o institucional. Y no hay de entrada más fuentes de regulación de esta parcela del oficio universitario. Por tanto, ¿dónde se regulan sus condiciones de trabajo? Pues en la ley que ya vigente, en la nueva ley del sistema universitario, solo hay dos aspectos a los que se refiere, que son reenvíos normativos: el régimen de prestación de la actividad a tiempo completo o a tiempo parcial, las horas de la actividad docente y nada más. Luego dice que el régimen retributivo lo determina el gobierno como funcionarios públicos y recoge las posibilidades de las funciones a las comunidades autónomas. Eso sí, me introduce un concepto novedoso, otro término de bien, que significa que dice este personal, ¿no?, los cuerpos docentes, tendrá derecho a retribuciones adicionales ligadas a méritos individuales mediante procedimientos negociados con la parte social y transparentes. Está abriendo esto, está abriendo a una negociación colectiva de futuro sobre esto. No lo sé exactamente. Parece que está pensando en la negociación colectiva por primera vez. Después hay unas referencias a cómo juega, desde mi punto de vista, en el oficio universitario esta fuente al respecto. ¿Y qué papel se reserva la negociación colectiva? Pues respecto de los funcionarios universitarios. Apenas no dice nada la ley, como he dicho, más que en este aspecto, a diferencia, como se verá, del personal docente e investigador laboral, donde el nuevo papel que debe tener esta fuente autónoma es muy importante, ¿no? Es muy importante. Algunos estatutos universitarios, los he trabajado mucho, por distintas razones, incorporan referencias a la negociación colectiva, ¿no?, para crear instrumentos, mesas de negociación de determinados aspectos que se proyectan sobre todo sobre la promoción y algunos aspectos más que luego tienen que ser decisiones que tienen que ser ratificados por los órganos. Pero no hay negociación colectiva para estos empleados públicos a nivel de cada universidad. No existe. El libro sobre la negociación colectiva en el empleo público que hicimos para la Comisión Consultiva Nacional, un grupo que yo dirigí, no hay instrumentos de negociación colectiva en las universidades aplicables a los empleados públicos de los cuerpos docentes, ¿no? Por tanto, esa es una circunstancia también importante, ¿no? No ofrece resultados convencionales para conformar un conjunto normativo de aplicación. Por tanto, por eso lo he dicho, es un derecho de origen y creación públicas y de naturaleza administrativa. Y esas son las fuentes, y ese es el derecho del oficio universitario de los cuerpos docentes. Con aspectos abiertos, sin duda alguna, pero que hasta ahora no se han materializado. En general, lo diré más, pero la universidad no está familiarizada con la negociación colectiva, no lo está. Y los ejemplos que ofrece son ejemplos muy residuales, muy residuales. Cuestión distinta es la del personal docente e investigador laboral, muy distinta, muy distinta. Aquí el panorama normativo del derecho aplicable a este personal ofrece elementos muy interesantes próximos al derecho del trabajo, claro, y a la laboralización. Y a la fuerte presencia cada vez más intensa de los instrumentos jurídico-laborales en esta parte del oficio universitario, ¿no? Aquí la ley que ya conocemos, cumple un triple papel. Identifica quién es este personal. ¿Quién es el personal docente e investigador contratado laboral? La ley lo dice. ¿Hay otro personal? No. Solo el de la ley. Por tanto, hace una identificación precisamente de esas manifestaciones del empleo. En segundo lugar, dice que la contratación es el régimen laboral. No son funcionarios. Por tanto, se aplica el ordenamiento laboral y se aplica nuestro derecho, el derecho del trabajo. Bueno, con la singularidad de los matices que queráis. Pero el derecho aplicable, esta parte del oficio universitario, que es un derecho.
Y por último, los contratos de trabajo son los que articulan la relación a través de modalidades específicas creadas por la propia ley. Tanto el personal docente e investigador tiene contratos de trabajo en las modalidades única y exclusivamente previstas en la ley. Las conocemos, aunque ha habido modificaciones importantes en esta. Por tanto, pues, la contratación laboral se ajusta a unas reglas que precisamente tienen que ver con esas modalidades contractuales. Y aquí se aplican un poco las reglas generales que conocemos en nuestro derecho. Hay contratos temporales, modalidades contractuales del profesorado temporales. ¿Qué más no conocemos? No quiere existir. Pero hay también modalidades contractuales indefinidas. Hay contratos indefinidos. Por ejemplo, una figura, a mi juicio, con un desacierto tremendo de la ley, lo digo, es la de los profesores asociados, ¿no? Profesores que siempre han sido, con renovaciones, nunca han sido profesores indefinidos, renovaciones y a tiempo parcial. Ahora son contratos indefinidos. Yo no comparto esta tesis, ¿no? Pero son contratos indefinidos, ¿no? Todas las consecuencias que eso tiene para la universidad. Pero la figura un poco más interesante, no para nosotros, para el analista y el laboralista, es el profesor permanente laboral. El profesor permanente laboral, que la propia ley señala que es fijo e indefinido, y que es un cuasi funcional, ¿no? Por tanto, este es un aspecto importante, ¿no? En este diseño, pues, ¿qué fuentes tenemos? ¿Qué fuentes integran el derecho del oficio universitario laboral? Básicamente, para mí son 7 esas fuentes, ¿no? Lo que conformaría, como decimos los juristas, el grupo normativo, regulador, que identifica las mismas fuentes de aplicación. En primer lugar, la propia ley, la ley aplicable, con carácter preferente, al respecto. En segundo lugar, la legislación laboral, toda, particularmente el Estatuto de los Trabajadores, que es supletorio de la ley anterior, pero todas las normas reglamentarias, toda la legislación laboral que sea de aplicación. En tercer lugar, la legislación de empleo público estatal, particularmente el Estatuto Básico del Empleado. En cuarto lugar, la legislación autonómica, que aun cuando las comunidades autónomas no tienen competencias sobre legislación laboral, la propia ley les atribuye una serie de competencias y funciones. Por ejemplo, en los aspectos salariales, al fijar las bandas salariales en las que es posible negociar los salarios de este personal. La normativa interna de la universidad, que se ocupa precisamente de desarrollar también el propio derecho fundamental a la autonomía universitaria, particularmente sus estatutos, que ahora es una tarea que tenemos que emprender en las universidades españolas, el desarrollo de la ley. La negociación colectiva laboral en su lugar, y sus instrumentos convencionales, los convenios, los acuerdos sobre materias concretas negociados entre la universidad y su personal o sus representantes. Y por último, la autonomía individual, aunque aquí el espacio de la autonomía individual es mucho más reducido. Para mí solo un contrato que no tiene que ver precisamente con el de investigador, más bien con el personal de investigación, al que después me refiero. Por tanto, son fuentes de origen, un poder normativo público, en parte estatal y autonómico, pero también privado, convencional. Actual, con un reparto regulador y hasta especializado entre unos y otros, ¿no? Y ahí, por ejemplo, la ley introduce aspectos interesantes que me llevarán a la siguiente cuestión, ¿no? Ha introducido novedosamente la ley un precepto, el 77.5, que dice que precisamente este personal docente e investigador, tiene derecho a negociar sus condiciones retributivas con la universidad, quedando fijadas en los convenios y acuerdos específicos que se alcancen. Es la primera vez que en la legislación universitaria se llama la atención a esta fuente convencional, la primera vez, en la ley orgánica. Me parece que es un principio de muchísima trascendencia. Claro que hay ejemplos de esta negociación, ¿no? Si uno rastrea por la actividad normativa convencional, pero es muy importante el papel que asume este precepto y lo que reclama, ¿no? Eso. Bueno, todo esto me lleva ciertamente a lo que los que pensáis vosotros y vosotras. Bueno, entonces, estas relaciones laborales, estos contratos, ¿cómo lo calificamos? Para mí son relaciones laborales especiales. Un régimen propio, singular, no típicas del artículo 12, pero sí, con sus especialidades, ¿no? Fruto de estas consideraciones que acabo de hacer, ¿no?
Y todavía hay más personal que hace ejercicio universitario. En el personal estrictamente investigado. No sé si alguno de vosotros y vosotras que estáis aquí, más jóvenes, tenéis un contrato específico de investigador, cuya tarea es exclusivamente la investigación en la universidad, no tareas docentes. A la que le ha dedicado atención, con correcciones importantes, la modificación de la ley de la ciencia. Tanto la universidad puede contratar laboralmente a personal investigador en una serie de modalidades contractuales de esta naturaleza. Son un poco los parientes de las modalidades del personal docente e investigador, ¿no? Específicos, ¿no? Las figuras que conocéis, ¿no? Contrato predoctoral, contrato acceso al personal investigador doctor, contrato de investigador distinguido o, interesante, el contrato de actividades científico-técnicas. Buena parte del oficio investigador se acomoda a estas figuras. Unas son temporales, otras son indefinidas. Este último contrato es muy interesante, es el más novedoso. Es un contrato de dirección indefinida, donde se aplica el Estatuto Básico de Empleado Público, pero también el Estatuto de los Trabajadores, y donde recoge algunas reglas, de las pocas reglas que se reconocen, que disciplinan aspectos de la relación laboral. Por ejemplo, reconocen la indemnización que resulte improcedente tras la finalización de la relación laboral, dando a entender que estos contratos indefinidos se pueden extinguir, o que habrá causas de extinción. Esto plantea problemas, muchos problemas en la práctica. De esta figura, ¿no? Problemas aplicativos en los que no quiero entrar, ¿no? Incluso yo defiendo que en estos contratos debería haber una cláusula específica al amparo del artículo 49b del Estatuto de los Trabajadores que especifique al amparo de causas válidamente concordadas en el contrato de trabajo, que remita precisamente a las causas que pudieran dar lugar a la extinción. Por tanto, pues, esa es la figura. Y por otro lado, la ley también abre la posibilidad que las universidades puedan contratar personal investigador en otras modalidades del propio Estatuto de los Trabajadores, claro. Claro que caben los contratos de la reforma laboral española en este personal. Si hay causa. Por supuesto. Y ahí empieza a haber algunos ejemplos, ¿no? Laborales o y la negociación colectiva. ¿Qué papel? ¿Qué papel? Bueno, yo creo que en este personal es muy relevante la negociación colectiva. Lo que pasa es que la experiencia es muy desigual, está muy poco desarrollada, muy poco desarrollada. Hay algunos convenios colectivos, algunos acuerdos de empresa, pero donde, a mi juicio, cumple un papel muy relevante la fuente negocial, reforzada, insisto, una vez más ahora por la ley, ¿no? Yo creo que lo va a hacer en las estructuras salariales, en el salario de este personal. Si no hay convenios colectivos, no se sabe cuál es el salario de este personal. No se sabe. Porque hay referentes de las comunidades autónomas, ¿no? Ahí es donde cumple un gran papel, un papel muy importante, ¿no? Fijando la retribución que corresponde a cada una de estas figuras, articulando su estructura, siguiendo, eso sí, los límites o al amparo de los límites de la banda que recogen las propias normas autónomas que tendrán que regular estos aspectos en el futuro, ¿no? Es una negociación colectiva no absolutamente libre, dentro del escenario que le permiten las nuevas opciones. Pero está llamada a desempeñar un papel muy relevante, y así lo dice la ley y la propia ley de la ley de la ciencia. Sería deseable, a mi juicio, por ejemplo, vosotros, que empezasen a crearse acuerdos mixtos, que regulasen las condiciones de trabajo entre el personal funcionario y el personal a través de instrumentos mixtos, precisamente, ¿no? Por tanto, el reforzamiento de la autonomía negocial es muy relevante y además serviría también para ordenar la concurrencia de fuentes de las que estoy hablando, de todas las fuentes normativas, otorgando un papel al oficio universitario pues, más integral, más próximo a la realidad y corrigiendo en parte lo que yo observo, es una cierta segmentación del propio derecho del trabajo aplicable. Tanto me parece que hoy existen vacíos regulatorios, a pesar de esta concurrencia de fuentes, siguen habiendo vacíos regulatorios. La universidad está poco acostumbrada y familiarizada con los instrumentos colectivos del empleo público, del empleo. Por eso, ya más o menos terminando, yo detecto
este análisis atropellado que os estoy haciendo, ¿no? Fruto también de mi experiencia personal, ¿no? como universitario y también como gestor universitario, a la que he dedicado también parte de mi tiempo, ¿no? De mi oficio, ¿no? Veo un derecho fragmentado, aluvional, insuficiente y bastante desarticulado. Un poco la conclusión. A veces confuso, al que no contribuye además la jurisprudencia sobre estas materias, que es una jurisprudencia oscilante y contradictoria. Por tanto, es tributario de la legislación anterior, pero introduce elementos que son importantes. Pero es necesario proporcionar instrumentos que exploren y desarrollen más, y sobre todo este derecho del trabajo aquí, ¿no? Un derecho del trabajo transversal, ¿no? Para ver qué papel puede cumplir fundamentalmente en estas materias, ¿no? Se trata de resituar adecuadamente las fuentes de aplicación en un escenario nuevo, para proporcionar al empleo público universitario la imprescindible seguridad jurídica en su gestión. Y a ello, insisto una vez más, ha contribuido en parte la jurisprudencia, en parte no. La jurisprudencia hasta ahora existente sobre el oficio universitario arroja distintos aspectos, ¿no? No quiero entrar muy a fondo, ¿no? Pero hay jurisprudencia sobre la naturaleza temporal de la relación, incluso jurisprudencia europea, los textos europeos, reconociendo la retribución por antigüedad en determinados casos, estableciendo unas exigencias entre los contratos temporales y los permanentes. Los asociados típicos, los atípicos, el reconocimiento de la evaluación de la actividad investigadora también al personal docente investigador no permanente. Es decir, ha habido aproximaciones de la jurisprudencia muy interesantes, ¿no? Alrededor de casi unas 20 sentencias del Tribunal Supremo sobre estas materias, ¿no? Al respecto, ¿no? Pero también hay contradicciones. Los hay en aspectos de la acción social de las universidades. De hecho, sorprende la comunicación. Estamos muy locos entonces de la manía en la universidad. ¿Qué hacer con esto? El premio de jubilación para la jubilación laboral es acción social. Para la jubilación contenciosa administrativa es acción. Y por tanto no hay título para hacer los universitarios. Tenemos que aprender que todos los premios de jubilación desde hace 25 para poderlos reconocer. ¿Y por qué se sustituye? Sí que se puede sustituir, ¿no? O la obligación de cotizar a la Seguridad Social en las ayudas de las Margarita Salas o María Zambrano. Muchas universidades han retenido la cuota patronal de la ayuda al titular, ¿no? Y algunos tribunales han dicho que eso no se puede hacer, otros han dicho que sí, y otros han dicho que hay que atender a las bases, y algunos otros han dicho que no son competentes, que el competente es la jurisdicción contenciosa administrativa. El Tribunal Supremo tendrá que terciar en estas materias. Yo hablo también de cierta inseguridad, ¿no? Reflexiones finales. Yo creo que hay una tendencia a la desfuncionalización y una apuesta por la laboralización en el empleo público universitario. ¿Qué pasará en el futuro? Bueno, en parte será porque llegan las universidades. Habrá universidades que apuesten más por el personal funcionario en sus estructuras de profesorado. Pero habrá universidades que apuesten más por la laboralización de sus figuras. El profesor permanente laboral, lo que se pretende es que se equipare al profesor titular y al profesor catedrático. Por tanto, habrá titulares laborales y catedráticos titulares. Sí, claro. ¿Dónde? En aquellas universidades que apuesten por esta vía. Por tanto, y serán desiguales. Tengo que conocer con las universidades catalanas, donde hay experiencia, pues seguramente se orientarán en esta dirección. Bueno, otras universidades no. Se orientará más hacia la funcionalización. Todo lo que decida cada yo observo aquí un derecho de aplicación a este oficio universitario muy desigual, sobre todo derivado de su naturaleza jurídica, básicamente, ¿no? Por tanto, yo creo que es necesario hacer unos esfuerzos importantes, ¿no? Para ordenar adecuadamente todas estas fuentes, sobre todo las fuentes laborales, ¿no? Y el derecho del trabajo. Yo creo que debemos hacer un derecho de trabajo modulado que deba dar respuesta a todos estos problemas que os he puesto encima de la mesa. Y que tiene que ver de nuevo otra vez con el debate nuestro en las son las fuentes del derecho, otra vez. Claro, sin duda alguna del artículo 3 del Estatuto de los Trabajadores. Se observa, por lo tanto, como digo también aquí, una influencia de la reforma laboral española. Detrás de estas figuras que os estoy describiendo, la ley. Se ve que había una influencia de la reforma laboral española del año 21, ¿no? De finales del 21 actual.
en algunas de las figuras en las que he mencionado, ¿no? Básicamente. Por tanto, un derecho además que es fuente de litigiosidad, Yo creo que es oportuno reconstruir dogmáticamente esta parcela del empleo público, porque es empleo público universitario. Se trata, en definitiva, de analizar y calificar las innovaciones producidas en este régimen jurídico, en el derecho, este sector del empleo público, y suministrar simultáneamente criterios de orientación a los cambios que se producen para tomar el pulso a esta laboralización de la actividad docente investigadora. Y a la postre del propio oficio universitario. Creo que corresponde a nosotros, a la doctrina, humildemente lo digo, encauzar esta profundizar en esta tendencia, ver lo que está sucediendo para aportar criterios y sugerir soluciones que permitan encauzar y aceptar en el diseño que afirme un particularismo y la misma identidad del derecho del oficio universitario. Esto es lo que tenemos que armar de alguna manera, ¿no? En línea, como se ha dicho, de que el derecho del trabajo es un magnífico observatorio, termino, José Luis, para contemplar y elaborar las transformaciones, el derecho que se proyecte, ¿no?, sobre estos cambios, sobre estas mutaciones, ¿no?, para ver cómo opera. Al fin y al cabo, lo que he pretendido humildemente con vosotros aquí es suministrar, destacar, enhebrar algunas ideas y aspectos problemáticos de la manera más clara posible. Ideas. Pero bueno, como decía Cajal, aprovechemos las ideas que suelen durar poco. Muchas gracias, amigos. Muchas gracias. Bueno, pues ya seguidamente se pasa de inmediato a la clausura institucional propiamente dicha. Sí, yo creo que la derecha, ¿no te parece? ¿Le pongo a la derecha? No, él, digo. ¿Qué tal? ¿Que abandonasteis ayer el baile? Sí, me rejuvenecí un ratito. Buenas tardes de nuevo. Sin solución de continuidad, tenemos una agenda apretada. Damos paso al acto homenaje a la memoria del profesor Valdés Dalrey. Uy, ¿y eso? Antes de nada, quiero agradecer la presencia de doña Bernadette Berelt, su mujer, que ha venido a este acto en homenaje a Fernando. Berna, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Estamos, la presidenta actual, me acompañan, tengo la enorme satisfacción, los presidentes de honor. El profesor Meravilla, el profesor Cruz Villalón. Quiero excusar la presencia del profesor Rodríguez Piñero, que no ha podido venir, pero que pensaba hacerlo,
y que por supuesto se une a este homenaje a la memoria del profesor Valdés, que no solo es nuestro, sino de toda la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Cuando comenzábamos nuestros trabajos, yo señalé que esta 33ª edición de nuestro Congreso anual se celebraba en la dolorosa ausencia del profesor Valdés. Pero pese a ello, se celebraba recordando al profesor Valdés. Y lo dije por escrito, me van a permitir que lo reitere. Un profesor e investigador ejemplar de nuestras disciplinas, del derecho del trabajo y de la seguridad social. Que ha dejado una ingente obra científica, caracterizada en todo momento por la defensa constitucional de las relaciones de trabajo y de seguridad social, que ha marcado él esa obra y su enseñanza personalmente con su integridad, rectitud y valores éticos. Y desde luego ha marcado, transmitiéndonos su gran capacidad de trabajo y la creencia y práctica de esos valores a esta asociación. Que presidió desde junio de 2008 hasta septiembre de 2012. Desde que dejó la asociación hemos seguido instruyéndonos en sus sabias enseñanzas. Desde luego muchos, todos nos hemos beneficiado de su generosa amistad y tantas y tantos somos deudores de su ejemplo como gran laboralista, como gran persona, como gran amigo, una persona irrepetible, sin la cual el derecho del trabajo del siglo pasado y de este siglo no sería ni siquiera imaginable. Yo agradezco mucho también la presencia de muchos discípulos directos del profesor Valdés, que conociendo que se celebraba por la Asociación Española este In Memoriam, han venido a este congreso y algunos solo a participar en este acto para mostrar su homenaje a la memoria del profesor Valdés. Creo que las palabras nunca son suficientes para indicar lo que el corazón quiere decir, porque yo tuve una relación muy estrecha con el profesor Valdés. Estuvo en mi tribunal de casa, pero antes de ello yo ya tenía una relación con él. Y caminé de su mano muchos años de mi vida, toda la presencia en relaciones laborales y en derecho de las relaciones laborales, y tengo que decir que siempre aprendí de él como laboralista, como profesor, como docente y desde luego como persona, como amigo. Una persona, voy a utilizar un calificativo que yo solo me permito utilizar, muy tierna, muy cercana, que sabía muy bien lo que era el valor de la amistad. El profesor de la Viña me acompaña, va a hacer la intervención en nombre de los dos, si me parece bien el profesor Planilla, si me quisiera decir algo el profesor Cruz Villalón, porque el profesor Cruz Villalón, aparte de ser presidente como el profesor de la Villa, como honorario, tuvo pues la suerte, puedo decir esto, ¿no?, de ser vicepresidente de aquella junta directiva que encabezó el profesor Valdés, y además fue el presidente que sustituyó. Siempre lo que Bueno, pues buenos días. Yo no voy a hacer la presentación de Fernando porque corre a cargo de Jesús Cruz, pero una vez que mi querida amiga y compañera María Emilia Casas, presidenta activa de la asociación, me ha dado palabra, pues voy a contar alguna anécdota de Fernando. La primera de todas es que tengo la honra
regalada por Fernando de ser considerado su maestro. Y nunca trabajamos en la misma cátedra cuando yo fuera el titular de la misma. Eso se debe a que yo, desde el año 1958, fui profesor de Derecho del Trabajo en el CEU. En aquel entonces, el CEU era un colegio universitario, no era una universidad privada. Consiguientemente, el régimen de la docencia era muy distinto. El profesor daba las clases, preparaba a los alumnos y después le pasaba una relación con los nombres y con una orientación de lo que habían hecho a lo largo del curso al titular de la cátedra, en este caso de la Universidad Complutense de Madrid. El titular de la cátedra en la Universidad Complutense de Madrid era el profesor Bayón Chacón. Desde el año 58 yo era ayudante, porque acabé la carrera en el 57, ayudante del profesor Bayón. El profesor Bayón, que era una persona muy seria, de voz campanuda, y que hablaba siempre con cierta solemnidad, me dijo: de la villa le voy a nombrar a usted profesor del CEU, pero quiero que sepa, literalmente, quiero que sepa que a la primera pirula que usted me haga, cesará inmediatamente en esa función. Y la pirula, pues consistía en dar una lista abultada o exagerada o no tomarse aquello con seriedad. Bueno, pues en uno de los primeros cursos tuve la suerte de tener como alumno a Fernando Valdés. Con lo cual, a Fernando Valdés yo le he explicado completo el programa de Derecho del Trabajo de Bayón. Y no hay que decir que fue uno de los casos de alumno sobresaliente. Yo tuve dos alumnos sobresalientes en el CEU, estuve dando clase 8 o 10 años. Uno fue Fernando Valdés y otro fue Jaime Montalvo, los dos catedráticos. Yo le pasaba la lista y en el caso de Fernando Valdés y de otros muchos, el profesor Bayón, probablemente convencido de mi seriedad aceptable, pues prácticamente repetía las calificaciones que yo pasaba, no sin someterles al examen escrito correspondiente en las aulas de la universidad. Entonces, Fernando Valdés me decía, de palabra y por escrito constantemente, decía dos cosas. Adivinaba mi edad, me encontraba por la calle y me decía: tú tienes 62 años y 4 meses. Y yo le decía la primera vez: ¿cómo lo sabes? Dice: porque yo tengo exactamente 10 años menos. Otro día: tú tienes 73 y 7 meses. Ya yo no picaba, ¿no? Y yo le decía: y tú 63 y 4 meses. Y así andábamos, ¿no? Bueno, pero él me decía: mi vocación de laboralista la adquiero contigo en tus clases de CEU. Y eso, para mí, en un acto como este, pues es una honra máxima. Una segunda anécdota. Cuando muere Bayón, Pérez Botija había muerto ya anteriormente, ya sabéis que eran los coautores de un célebre manual que llegó a su 10ª edición. Fernando Valdés me consulta si creo que puede él hacerse cargo de las ediciones sucesivas para que el manual siguiera vivo. Y yo le digo: hombre, que eso es por su parte un detalle de generosidad máximo, que yo creo que el maestro, si lo viera o si lo oyera desde donde fuera, se lo agradecería mucho. Y efectivamente produjo esa reproducción 2 años o 2 cursos. Hay una 11ª edición puesta al día por Valdés y una 12ª puesta al día por Valdés. Y un día me llamó y me dijo: oye, ¿tú crees que si yo no continúo con esto es una traición al maestro?
Y digo, pues creo que no porque te pasa algo que es absolutamente evidente. Y es que el marco no sirve ya, es decir, el manual de Bayón fue un manual hecho tomando como centro el contrato de trabajo y en el momento que la Constitución aparece ya el contrato de trabajo no debe ser el centro o no debe ser el único centro. Vas a tener que forzar mucho las costuras. Yo creo que ya has demostrado sobradamente tu fidelidad y por tanto no hay por qué continuar. Bueno, como el tiempo está muy limitado, la siguiente anécdota es que yo estuve en el Tribunal de Cátedra de Fernando Valdés, que entonces en aquel momento